Bendiciones al 100 por 1, apreciados hermanos. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Kairos 507 como canal anfitrión, simultáneamente con el canal Ministerio Pasión por las Escrituras del hermano Francisco Limones. Agradecemos su compañía. Hermano Limones, bendiciones, bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal, mi hermano? Paz de Cristo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un honor y un privilegio estar acá compartiendo la palabra de Dios. Y creo que el tema que nos compete esta noche es de suma importancia para la teología cristiana y para la comprensión bíblica del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que una de las doctrinas fundamentales como cristianos es la inerrancia de las Escrituras y la infalibilidad del texto bíblico. Las preguntas que debemos hacernos siempre es, ¿realmente podemos confiar en la Biblia? Porque sin lugar a duda muchas personas, no es que ese texto es añadido, no aparece en los manuscritos más antiguos, entre comillas, pero hoy vamos a revelar la verdad acerca de este punto, que sin lugar a duda es muy importante, hermano. Gloria a Dios, así es, este programa va a estar muy interesante y esperemos y sabemos, estamos convencidos que va a ser de gran bendición para los hermanos. Y en esta ocasión estaremos desarrollando el tema Marcos 16, 9 al 20. ¿Qué dice la crítica textual? Que es para corregir ciertas imprecisiones de un personaje que está introduciendo falsas enseñanzas, que es el señor Carlos Ochoa, que vamos a ver un segmento, un pequeño video que tuvo en un diálogo, debate con la hermana Iracema Jiménez, que va a ser el punto de contexto para el desarrollo de nuestro programa en esta ocasión. Es un video de 3 minutos y medio de donde vamos a sacar, ese video nos da para desarrollar mucho material, muchos programas. Y en ese corto video vamos a ver la forma en que el señor Carlos Ochoa manifiesta un desconocimiento histórico del desarrollo de la crítica textual. Y también es ambiguo al dejar puertas abiertas, como él dice, sobre el texto de Marcos 16, 9 al 20. Bien, así que vamos Mi Vamos hermano, a... Sí, le mi escucho, hermano, hermano. muchas gracias. Algo que aclarar, hermanos, antes de ver el video, que es menester, le comenzaba a decir al hermano Frank acá presente, es lo siguiente. Sin lugar a duda, nosotros no estamos atacando a la persona del señor Carlos Ochoa de ninguna forma. Lo que estamos atacando son sus argumentos erróneos, con una imprecisión de manuscritos terrible, que realmente argumentar que el texto crítico que se desprende del Sinaítico y el Vaticano son los textos más antiguos y más fidedignos es como decirle a un mexicano que existe un billete de 15 pesos. En otras palabras, no existe. Entonces, algo también importante en el cual debemos estar de acuerdo aquí con el hermano Frank, y lo platicamos anteriormente, me tomo estos cortos minutos para aclararlo, es lo siguiente. No estamos defendiendo toda la doctrina de la hermana Iracema Jiménez, porque hay puntos, lógicamente, donde no concordamos y no estamos de acuerdo. No menciono ahorita los puntos porque no es el tema del programa, pero sin lugar a duda es que no concordamos con todos los puntos con ella, pero donde vamos sí a defender la palabra de Dios es el final largo de Marcos, que es el tema que nos compete. Y las implicaciones teológicas que tiene negar ese texto realmente afectan el corazón de la fe cristiana. Entonces, hermano, aclarando este punto, adelante. Amén, hermano. Y aprovechamos para saludar a los hermanos que están ingresando a la transmisión, al hermano Edwin García Molina, bendiciones, siervo, al hermano Anjoni, el hermano Emilio Ábalos, Jonathan Andrés. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que va a estar sumamente interesante. Y también
queremos resaltar, y como lo van a ver, la hermana Iracema logró confesar al señor Ochoa que en una prefiguración del bautismo en Isaías 52:11, que es la prefiguración del bautismo para el perdón de pecado, él lo confiesa. Lo vamos a ver. La hermana Iracema logró que él confesara que eso que se está profetizando en Isaías es para la limpieza espiritual, para el perdón de pecado. Lo vamos a ver. Le compartimos el video en este momento. De la misma manera que creemos en ese único Dios que es Jesús, Carlos, ese único Dios que establece las ordenanzas en el Antiguo Testamento, el lavamiento, el ungimiento, de esa misma manera, creyendo en esa unicidad, vamos a saber que es ese Dios, que es Jehová. El mismo Dios que es Jesús, que establece las ordenanzas y los mandatos de obedecer a todo lo que Él establece y en esa autoridad, es el mismo Dios que dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ellos obedecen. Los apóstoles lo hicieron por esa razón, porque obedecieron a la fe. Adelante. Creo que no estoy hablando de la justificación. Adelante, Carlos. Iracema, gracias. Muchas gracias por tu aporte. Gracias porque lo haces de manera sensata. Gracias. Bueno, voy a tomarme aquí mi tiempito y responderles. Dale, dale. Ok, ¿me escuchas? Ok, bueno, yo aquí apunté unas cositas que dijiste al inicio y quiero comenzar de pronto mencionándolas, ¿listo? Iracema toma como base, primero que todo, Marcos capítulo 16, versículo 16, y es un texto que yo lo puedo mirar tanto como si fuese un texto apócrifo, como si fuese un texto canónico. Listo, no hay ningún problema con eso. Si fuese un texto literalmente apócrifo, pues tendríamos argumentos suficientes como para decir que ese es un texto número uno que no aparece en los manuscritos más antiguos. Eso no aparece en el Códice Sinaítico, no aparece en el Códice Vaticano. Estamos hablando de documentos que son del siglo II. ¿Qué? Estamos hablando de documentos que son del siglo II, ¿cierto? Versus los documentos de donde tú lo extraes, que son documentos del siglo X, siglo XII, y son documentos conocidos como el Textus Receptus. ¿Listo? Los últimos 8 o 9 versículos de Marcos están... Apreciados hermanos, podemos percibir que ya hay imprecisiones en cuanto a los datos históricos, cierto hermano Limones, ya hablar que el Códice Sinaítico y el Vaticano son del siglo II ya es... Hay ciertas implicaciones teológicas de textos bíblicos. El afirmar que el texto crítico que se desprende del Vaticano y el Sinaítico, en primer lugar, son los más antiguos, en segundo lugar, son los más confiables, y de verdad, hermano, a mí me sorprende bastante que una persona como Carlos Ochoa, que se supone que es un estudioso de las Escrituras, pueda llegar a argumentar esa imprecisión teológica exegética, especialmente de la crítica textual. Vamos a ver completamente el video porque tengo preparado bastantes argumentos de la crítica textual, de manuscritos, de padres apostólicos y todo lo que usted se imagine referente a este versículo como genuinamente inspirado por Dios en la Sagrada Escritura. Así que, adelante. Amén. Amén. Un hermano Jonathan, estamos muy elegantes. Es que el tema lo amerita y para la audiencia, para que vean que nosotros los tratamos con respeto como se merecen, apreciados hermanos. Aquí vi un hermano que es nuevo, dice, y el hermano Emilio. Bendiciones al 100x1, hermano Emilio. Gracias por acompañarnos. Bien, sigamos viendo el video entonces, que esto apenas empieza. Están agregados prácticamente según estos manuscritos o estos documentos. ¿Listo? Eso si fuesen prácticamente apócrifos, si lo fuésemos a tomar, si no fuese un texto canónico. Si fuese un texto canónico, cosa que eso ya queda a criterio de la persona o del estudiante serio bíblico. Si fuese un texto canónico, pues el texto por sí solo tampoco está diciendo mucho. El texto está diciendo, a ver, tú me lo recuerdas, por favor, Iracema, porque tú te lo sabes de memoria, tú me lo podrías decir. Bueno, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Es Marcos. Marcos, es el que estoy citando. El que creyera y fuera bautizado. 16. Exacto, el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Sabemos que en última instancia la condenación, o sea, allá hay dos cosas muy importantes. Aquí se está hablando de una base de salvación dentro del mismo versículo, y la base de salvación es la fe. La base de salvación no es el bautismo, no solamente por dos razones lo digo. Número uno, porque en orden de importancia aparece el creer. Y segundo, porque en la segunda cláusula del mismo versículo el bautismo no aparece. Y mucho menos aparece para condenación. Aparece para condenación es la fe.
Entonces, por ende, la fe siempre es la que va a condenar al creyente, o la carencia de fe. Jamás él no entra en el bautismo. Yo lo veo como necesario, claro, ahí está, pero se coloca bajo esos dos argumentos. Entonces, ese texto no es lo suficientemente como argumentativo para eso. Otra cosa es que mi estimada Iracema dice que el bautismo está en los textos, en los documentos del Antiguo Testamento, cita a Levítico 18, cita también al profeta Isaías diciendo que donde lavados y limpiados, pero si nosotros somos conscientes y la verdad, mi estimada Iracema, si somos sensatos, cuando vamos a mirar esos textos, en especial el profeta Isaías, ahí nos está hablando literalmente de agua, se está hablando de limpiar nuestros pecados, de limpiar nuestra mano, de limpiar nuestra actitud, de limpiar nuestro comportar. Entonces, lo que primero que yo quiero dejar claro es que mis estimados hermanos tienen que entender que cuando se habla de lavatorios, cuando se habla de purificación, no se está hablando de agua literal. Sabemos que todo lo que es la Biblia es un libro muy simbólico, que no necesariamente tenemos que literalizar todo lo que allá aparece. Y es más, si está citando al Antiguo Testamento, no entiendo por qué posteriormente dice que en Cristo tenemos otro nuevo pacto, dando a entender entonces que no valía lo que acabo de citar. Ahí lo que sí noté fue una evidente contradicción, estimado hermano. Amén, hermanos. Como pudimos apreciar, ya en realidad el señor Ochoa se contradice, porque si le estamos dando seguimiento al tema que él está desarrollando hace ya un año, él niega, no es que niegue, dice él, sino él opina que es importante el bautismo, pero no es lo más importante. Yo hasta este momento no logro entender a qué se refiere él, que es importante, pero no es lo más importante. Sin embargo, acaba de aceptar que es para perdón del pecado y que los rituales de purificación no se deben tomar literalmente, claro, porque eso era la sombra, la tipología, el tipo o simbolismo de lo que vendría a ser el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Pero bueno, ese es el asunto. Entonces, si les gusta el contenido de esta ocasión, apreciados hermanos, les animo a que presionen el botón me gusta, que compartan con sus contactos y que se suscriban al canal de Ministerio Pasión por las Escrituras, igualmente en Kairos 507. Que nos visiten, se suscriban, activen la campana de notificación para que cada vez que que emitamos o publiquemos un video, les llegue la notificación y puedan ingresar al programa en vivo. Así que, hermano Limones, entonces vamos a compartir, la presentación del hermano Limones. Amén, hermano. Entonces, queda usted para la exposición del tema. Bendiciones, hermano. Muchísimas gracias, querido hermano. Gracias a todos los hermanos que están reunidos acá. Estos temas son de mucha importancia. He mencionado anteriormente, queridos hermanos, que realmente eliminar estos versículos del Nuevo Testamento es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque aparte, intertextualmente hablando del texto bíblico, es imposible cortar abruptamente el final de Marcos en el versículo número 8. ¿Y por qué motivo? Porque hay ciertos problemas teológicos que pueden presentarse al momento de argumentar ese tipo de pensamientos. En primer lugar, la resurrección de Cristo no es presentado completamente ahí, la aparición de Cristo y la gran comisión, que en los evangelios sinópticos son claramente presentados, aunque en diferentes términos el concepto primario de predicar el evangelio está implícito en los versículos que el texto crítico ha borrado, pero de manera equivocada. Mis amados hermanos, vamos a comenzar. La verdad sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. ¿Mito o realidad? Este tema, hermano, es de vital importancia porque doctrinalmente se toma bastantes versículos de ahí. Mis amados hermanos,
Antes de iniciar de lleno con el tema y empezar a argumentar por qué no debemos confiar en el texto sinaítico ni en el Vaticano, que supuestamente, digo supuestamente porque no es real, que son textos del segundo siglo, que son textos antiguos, que son los más confiables, y me parece de verdad de manera descabellada que incluso páginas famosas como Coalición por el Evangelio pueda publicar esa reverenda tontería de empezar a argumentar de forma imprecisa que el texto crítico, que es a su vez el texto sinaítico y el Vaticano, son los más confiables para hacer la reproducción del Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. Para entrar de lleno en este punto, hermanos, si me pasa la otra página, por favor. Muy bien. Gracias, hermano. Primeramente vamos a hacer una precisión, y es: ¿qué es la crítica textual? Para los hermanos que todavía falta de estudiar esta parte, bueno, básicamente la crítica textual es la disciplina filológica, la filología es estudio de los idiomas antiguos, es la disciplina filológica que se encarga de estudiar textos antiguos para su reconstrucción original, tomando en cuenta la calidad de sus manuscritos, antigüedad, fecha de datación y coherencia mayoritaria con todos los demás manuscritos, etc. Esta es una parte de suma importancia. La crítica textual, hermanos, trata de reconstruir fielmente el Nuevo Testamento. Aproximadamente tenemos 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, sin contar, por supuesto, las versiones latinas y las lenguas antiguas. Ahora bien, hay ciertos patrones elementales en el cual podemos reconstruir un texto bíblico, en el cual está tomando en cuenta la calidad de sus manuscritos, la antigüedad de sus manuscritos, juntamente con eso la fecha de datación, y por supuesto un punto sumamente importante es la coherencia mayoritaria que se encuentra en el Nuevo Testamento. Este es algo importante y fundamental, es la columna vertebral de la crítica textual, que es la coherencia mayoritaria con todos los demás versículos. Póngase a pensar esto: si un versículo de los 5.700 manuscritos griegos que tenemos se repite 5.669 y solamente un manuscrito no lo contiene, pues ¿cuál sería la conclusión lógica? ¿Que fue añadido? No, sino que era ampliamente utilizado y reconstruido a través de los siglos. Ahora, tomando este punto, hermanos, ahora sí, vamos con la siguiente lámina, hermano, por favor. Gracias, hermano. Muy bien. Hermanos, el Códice Vaticano y el Sinaítico realmente son los mejores manuscritos que tenemos disponibles para la crítica textual y la reconstrucción del Nuevo Testamento. Hermanos, muchas veces han tomado las personas el Vaticano y el Sinaítico como si fuera la octava maravilla del mundo, como si fuera un descubrimiento extremadamente maravilloso, que son los mejores textos para reconstruir, y realmente no es así. Realmente no es así, y vamos a mostrar evidencias en el cual por qué no podemos confiar en el texto sinaítico ni en el Vaticano plenamente para reconstruir el Nuevo Testamento. Quisiera, hermanos, que pasara a la siguiente página, por favor. Muy bien, queridos hermanos, el Vaticano y el Sinaítico son códices. Un códice es prácticamente un libro, y el Códice Sinaítico y el Vaticano es de aproximadamente del siglo IV, del 350 al 400. Ahora bien, cuando las personas afirman que el final de Marcos no aparece en los manuscritos más antiguos, en realidad están exagerando demasiado. Ese tipo de argumentación carece de investigación realmente de la crítica textual. En realidad, hermanos, la evidencia sugiere que simplemente el final de Marcos, el final corto, por decirlo así, que termina abruptamente y de manera equivocada en el versículo 8, simplemente no se encuentran en dos manuscritos. ¿Y cuál cree que no lo tiene? Por supuesto, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que solamente, pobremente, constituyen el 5% de la totalidad del Nuevo Testamento. Y este es de suma importancia, hermanos, porque si solamente el Sinaítico y el Vaticano constituyen el 5% del Nuevo Testamento, y si tú quieres argumentar que se va a reconstruir el texto del Nuevo Testamento con el pobre 5%, mi amigo,
chavo, ¿qué haces con el 95% restante de lo que tenemos disponible para hacer la reconstrucción del Nuevo Testamento? Es más, ¿no le parece muy extraño que el texto mayoritario que constituye el texto de la Reina Valera y por lo tanto también el Textus Receptus constituye el 95% del texto del Nuevo Testamento? Ese es algo que debemos preguntarnos. Sin lugar a duda, hermanos, hay que ser sinceros en esa parte, que la Reina Valera tampoco es una traducción perfecta. Hay ciertas palabras ambiguas en el sentido de que deben ser actualizadas a un idioma un poco más moderno, sin cambiar, por supuesto, el significado bíblico. Esto no es el punto, pero es importante aclararlo. Entonces, hermano, es sorprendente la cantidad de personas que dicen que en los manuscritos más antiguos, y te lo dicen con una expresión, más antiguos y más confiables, no aparecen los versículos. Y cuando tú vas a las evidencias primarias de los manuscritos, simplemente no aparecen dos, el sinaítico y el vaticano. Pero alguien se preguntará o argumentará, ¿y qué problema hay de que solamente tomemos el Vaticano y el sinaítico, que solamente constituyen el 5% del Nuevo Testamento? Y saben, ese tipo de pensamiento de cortar abruptamente en el versículo 8 el Evangelio de Marcos, lo tienen también los testigos de Jehová. De hecho, aquí tengo su versión. De hecho, pueden ver en mi canal de YouTube mi parte de mi testimonio cuando asistí a los testigos de Jehová. Pero básicamente dice textualmente un comentario a pie de página de su traducción de ellos. Dice, según los manuscritos antiguos y más confiables, el Evangelio de Marcos termina con las palabras del versículo 8. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y por favor, tome apunte que solamente el Vaticano y el sinaítico constituyen simplemente el 5% de la totalidad y la reconstrucción del Nuevo Testamento. Mi amado hermano, si me pasa la siguiente, por favor. Gracias, hermanos. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos, del Códice Vaticano, que es un texto corrupto? ¿Cuál es el problema de tomar como base primaria del Nuevo Testamento el texto vaticano y el sinaítico? Consideremos lo siguiente, hermanos. Si consideramos que el Vaticano y el sinaítico son los manuscritos más antiguos y autorizados para el Nuevo Testamento, entonces debemos aplicar esta misma lógica a nuestras traducciones y considerar sus implicaciones. Si una persona se quiere basar 100% en el texto crítico del Vaticano y el sinaítico para nuestra reconstrucción del Nuevo Testamento, tendríamos que aplicar una lógica de igual manera. ¿Y qué lógica es? Dado que el texto sinaítico y el Vaticano, entre comillas, son los más antiguos y debemos respetar los más antiguos para la crítica textual, entonces debemos quitar del Antiguo Testamento el libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo 46, prácticamente todo el libro de Génesis, si te quieres basar especialmente en el Vaticano. Tendrías que quitar el Salmo 105, 27 y 137 de la Sagrada Escritura. Tendrías que quitar segunda de Samuel, capítulo 2, 5, 7 al 10. Y tendremos que añadir, como hacen los católicos romanos, la oración de Manasés, el libro de Eclesiástico, Judith, Tobías y segunda de Esdras. Si utilizamos la lógica, realmente, hermanos, estas implicaciones son gravemente implicadas, vaya la redundancia, si utilizamos el texto crítico, que es a su vez el Vaticano y el sinaítico. Notes, hermanos, que si una persona quiere tomar el texto crítico como único texto uniforme de la teología del Nuevo Testamento y de su reconstrucción, tendría que quitar del Antiguo Testamento casi todo el libro de Génesis. Y creo que es improbable que alguien diga, no, es que no debemos quitar porque es palabra de Dios. Por supuesto que es palabra de Dios, pero tú tratas de argumentarme que el sinaítico y el Vaticano son los textos más confiables y los textos más fidedignos, cosa que si aplicamos tu lógica, porque le falta el final de Marcos, entonces quita del Antiguo Testamento casi todo el libro de Génesis, 3 Salmos, segunda de Samuel, y tendríamos que añadir por extensión la oración de Manasés, el libro de Eclesiástico de los papistas, el libro de Judith, el libro de Tobías y el libro de segunda de Esdras. Estas son las pequeñas implicaciones que tiene todavía utilizar el texto crítico y especialmente el Vaticano. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema? Hermano, por favor, cámbienmelo.
Gracias. Hermanos, y del Nuevo Testamento, el Vaticano no se salva para nada. Del Nuevo Testamento falta en el Códice Vaticano Primera y Segunda de Timoteo. Falta el libro de Tito, falta Filemón, falta Apocalipsis, falta la agonía de Jesús en Getsemaní, falta la oración de Jesús pidiendo perdón por sus enemigos. Nótese cómo utilizando la misma lógica y argumentando que son los más antiguos y fidedignos para el Nuevo Testamento, tienes que quitar Primera y Segunda de Timoteo, tienes que quitar Tito, tienes que quitar Filemón, Apocalipsis. Y algo importante, cristológicamente hablando, tendrías que quitar la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y realmente la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní nos presenta una cristología plenamente unicitaria en la plena encarnación del Dios vivo en su plena humanidad. Entonces, quitar eso, hermanos, ¿quién cristiano en sus 5 sentidos quitaría la agonía de Jesús en el Getsemaní? Por otra parte, acuérdese también la oración de Jesús pidiendo perdón por sus enemigos cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y posteriormente dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Imagínense si mutilamos esos textos del Nuevo Testamento. Y solamente estoy tocando ciertos aspectos importantes del Vaticano. Muy bien, hermanos. Ahora vayamos con el sinaítico, hermanos, por favor, el siguiente, hermano. Muy bien, ahora, ¿qué implicaciones tiene el sinaítico? Que realmente son textos corruptos para la reconstrucción del Nuevo Testamento, porque de la misma forma que pasa con el Vaticano, pasa también con el sinaítico. ¿Por qué? Faltan Génesis 21 al 24, falta Levítico 20 al 22, falta el libro de Josué capítulo 2, 4 y 7, falta el libro entero de Jueces, falta versículos de Lamentaciones 1 al 2. Falta el Evangelio de Juan, el versículo de Juan, capítulo 8, versículo 37. Aparte, añade el pastor de Hermas, la carta de Bernabé, Bel y el dragón, Judith, Tobías, etc. Si ustedes tienen tiempo, hermanos, de investigar el Códice Sinaítico y el Vaticano, es un corcha, pega, corta y vuelve a pegar. Es básicamente lo que es el Vaticano y el Sinaítico. Entonces, realmente utilizando simplemente la lógica, y lo he repetido y lo voy a repetir para que quede plenamente claro, debemos hacer, si seguimos solamente el texto sinaítico y el Vaticano, que solamente constituyen el 5% de la totalidad del Nuevo Testamento, tendríamos que quitar grandes porciones del Antiguo Testamento y tendríamos que añadir al Nuevo Testamento el pastor de Hermas, la carta de Bernabé, Bel y el dragón, Judith y Tobías, etc. Creo que está suficientemente claro. Por esta parte, hablando versículos, ¿por qué motivo no podemos utilizar plenamente el texto crítico con el simple hecho de decir, no, es que los textos más fidedignos y antiguos no aparece el final de Marcos y por lo tanto debe ser verdad? Entonces, aplica la misma lógica también a estos versículos que faltan del Antiguo, Nuevo Testamento. Siguiente, por favor, hermano. Muy bien, hermanos. ¿El Códice Vaticano y el Sinaítico son los mejores manuscritos? Miren, el Sinaítico y el Vaticano ni siquiera concuerdan entre sí. Y esto es algo importante. Se supone que son los mejores manuscritos. Y algo, hermano, alguien podría decir, pero Francisco, ¿acaso tú no sabes que hay variantes textuales? Pero por supuesto que hay variantes textuales, que ahorita no es el tema que vamos a tocar, pero en un próximo video pues lo vamos a tocar. Pero esto, hermano, las implicaciones del Sinaítico y el Vaticano no simplemente son variantes textuales como la gramática, la ortografía, cierto orden de palabras sintácticas. No, hermanos, el Sinaítico y el Vaticano ni siquiera concuerdan entre sí. De hecho, solo concuerdan entre sí un 65% entre el Vaticano y el Sinaítico. Y dirá, bueno, eso es mucho. Bueno, la crítica textual no es absolutamente nada. Aunque ciertas cosas pueden concordar, especialmente en los evangelios, no se parecen absolutamente nada. Es más, el Códex Alejandrino solo concuerda con el Sinaítico un 24% de la totalidad del Nuevo Testamento. Por otro lado, los manuscritos bizantinos, que mucha gente ignorantemente, que son textos tardíos, que no tienen suficiente apoyo patrístico, que no fueron mencionados por la teología patrística, por los primeros padres de la iglesia, etcétera, etcétera, no se encuentran. Ese tipo de pensamientos realmente carece de una investigación sólida de estos manuscritos bizantinos.
Ahora, por otro lado, vuelvo a reiterar, porque perdí la lectura, los manuscritos bizantinos concuerdan mejor entre sí. Y claro, efectivamente, están en mejor armonía y pues claro, no vamos a negar la otra parte, que existe pequeñas diferencias menores, claramente no a la altura del Sinaítico ni el Vaticano, porque por supuesto muchos críticos textuales han dicho dos textos griegos no se parecen igual, pero por supuesto tiene mejor concordancia todos los textos bizantinos que son de la misma familia, que es a su vez diferencias menores. Muy bien. Por otra parte, el Códex Alejandrino concuerda con el texto mayoritario, que es a su vez el texto de la Reina Valera y que es a su vez el texto Receptus, concuerda con el texto mayoritario, el Códex Alejandrino, un 86%. Un 86%. Imagínense eso en la crítica textual, hermanos, por lógica deductiva, es muchísima concordancia del Códex Alejandrino y el texto mayoritario concuerdan un 86%, mientras que el Vaticano solamente concuerda con el Alejandrino solamente un 23%. Muy bien, hermano. Siguiente, por favor, hermano Frank. Muy bien, hermanos. Miren, lo que dice este erudito del Nuevo Testamento, Hodiger, dice lo siguiente: el Vaticano y el Sinaítico tienen más de 2014 diferencias solo en los evangelios sinópticos. Esto no incluye errores menores como ortografía y sinónimos. Precisamente les decía, podemos declarar efectivamente que incluso en la familia bizantina, que es el texto mayoritario, existe diferencias, pero las diferencias no son tan estructurales como la que tiene el Sinaítico y el Vaticano, que incluso solamente en los evangelios sinópticos no concuerdan entre sí y tienen más de 2000 diferencias entre los dos. Y como dice el erudito Hodiger, esto no incluye, como decía, errores menores como ortografía y caligrafía, que todos los textos del Nuevo Testamento griego, por supuesto que lo tienen. Imagine una transmisión de más de 1000, 2000 años, por supuesto que hay variantes textuales, pero que se puede reconstruir el texto original a medida que se vayan descubriendo los manuscritos. Este es un punto importante. Siguiente lámina, hermano, por favor. Muy bien. Pues ahí están las fuentes. Vamos a tocar más todavía, pero pues mucha gente pide fuente. ¿De dónde sacaste la información, Francisco? Muy bien. Saqué de la información que se sabe de los manuscritos del Nuevo Testamento, las páginas 144 y 160 del erudito del Nuevo Testamento y papirólogo, profesor de la Universidad de Navarra, España, el doctor Juan Chapa, que de hecho está disponible su libro, ya sea en Amazon o en Mercado Libre. Una introducción a la crítica textual del erudito del Nuevo Testamento, Andrés Mexmer, que ahí pueden leer todos los nombres, página número 91. El texto del Nuevo Testamento, de una referencia de la Biblia de estudio de César Vidal, página 945. Y el tipo de los 5 grandes unciales del canal Teología y Texto, que usted puede investigarlo, está en YouTube. Muy bien, hermanos. Vamos con la siguiente lámina. Hermanos, aquí quiero aclarar algo importante, por eso aquí puse una aclaración necesaria. Lo siguiente, cuando ahorita presentemos la evidencia patrística en el cual soporta que el texto mayoritario, que es el texto bizantino, que es el texto Receptus, que es el texto de la Reina Valera, era utilizado y conocido por los padres apostólicos y los padres de la Iglesia, eso no quiere dar a entender que los padres de la Iglesia sean infalibles o sean inerrantes a la altura de las Escrituras. No estamos apelando que ellos tienen completamente toda la teología, ni concordamos 100% en toda la teología de Ireneo de León, de Justino Mártir, del Clemente de Alejandría, Clemente de Roma. No estamos diciendo que apoyamos plenamente toda la teología de ellos, pero que sin lugar a duda es un aporte patrístico histórico en el cual podemos referirnos que existe evidencia patrística que el texto mayoritario constituía cierta parte el texto de los que tenían los primeros cristianos primitivos. Eso quiero que quede muy claro, porque alguien me puede decir, bueno, si tú aceptas lo que dice Ireneo de León en este versículo, acepta toda su teología. No.
porque las evidencias primarias del Nuevo Testamento para su reconstrucción y para la crítica textual no es la evidencia patrística, estos son secundarios o terciarios que son importantes, pero no primarios. La evidencia primaria son los manuscritos. Muy bien. Siguiente lámina, hermano, por favor. Muy bien. Esta es una comparación que de verdad debemos tomarla en cuenta. Por ejemplo, el texto mayoritario versus el sinaítico y el Vaticano. Mire, por ejemplo, Policarpo a los Filipenses, capítulo número 7, dice lo siguiente, en el año 135, muy temprano a la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, de hecho, discípulo del apóstol Juan, dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Ahí subrayé en rojo la palabra carne. Escuche bien, discípulo del apóstol Juan, que conocía la teología juánica y que conocía, por supuesto, el texto de su propio maestro, el apóstol Juan. Y repite textualmente Policarpo a los Filipenses, capítulo 7, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo o es anticristo, escrito aproximadamente en el año 135. Pero ¿qué pasa con el texto crítico que fue escrito 250 años después de esta frase de Policarpo, que está muy cercana al apóstol Juan, discípulo del apóstol Juan? ¿Qué pasa por otro lado, donde dice Juan 4:3, que sigue el texto crítico, que sigue el Vaticano y el sinaítico? Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Note la palabra carne, hablando de la manifestación de Dios en carne, no aparece, es suprimida, es borrada, es mutilada del texto crítico, que es a su vez del 350. Estamos hablando 250 aproximadamente años después de que Policarpo tenía en mente el texto en carne, y el texto crítico viene juntamente con el sinaítico y el Vaticano y lo borra completamente, lo suprime, lo borra, lo destruye, lo deshace. Ahora, por supuesto que yo le creo más a la evidencia patrística presentada acá, en el cual Policarpo, discípulo del apóstol Juan, tiene conocimiento, como está en la Reina Valera, venido en carne, cosa que el texto crítico en el otro extremo dice solamente a Jesús y suprime la palabra carne. El otro lámina, hermano, por favor. Por ejemplo, mire, el texto mayoritario que sigue la Reina Valera, el texto bizantino que presenta la Reina Valera, y especialmente aquí Policarpo a los la Didache, no voy a cambiar de lámina aquí en mi computadora, la Didache, que ya aclaré que no estoy diciendo que es un texto inspirado, esto por el estilo, eso que quede claro, pero que sí son referencias históricas importantes. Mire, por ejemplo, la Didache en el capítulo número 8 dice, mas no nos dejes caer en tentación, está hablando de la oración modelo, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre jamás. Estamos hablando que la Didache, según los eruditos como Justo González y Alfonso Ropero, fue escrito en el 98 después de Cristo, muy cercana a la era apostólica. Y por otra parte, el propio Tertuliano, que no puse la referencia aquí, pero el propio Tertuliano en su libro La oración cristiana de obras escogidas de Alfonso Ropero, narra que la oración, tal y como constituye el texto mayoritario, termina así, porque tuyo es el poder o la gloria para siempre o por todos los siglos. Amén. Escrito aproximadamente en el año 192. ¿Y qué pasa aquí? Que el texto crítico que sigue el sinaítico y el Vaticano en Mateo 6:13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Ya se dio cuenta? Falta, porque tuyo es el poder, la gloria para siempre jamás. Un texto patrístico como el de Tertuliano y como el de Didache, que fue escrito en el 98, en el 192, ya conocían este texto como parte del texto mayoritario, pero nos damos cuenta que por otro lado el Evangelio de Mateo, que si se toma del sinaítico y el Vaticano, corrompen, destruyen, borran, porque tuya es la gloria para siempre jamás. Siguiente, por favor, hermanos. Muy bien. Ireneo de Lyon, libro 3 contra las herejías, página 323, dice, en efecto, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre,
Él nos lo ha dado a conocer. Note la referencia que constituye el texto mayoritario, que es a su vez el texto de la Reina Valera. Dice, el unigénito Hijo de Dios, escrito aproximadamente el libro de Ireneo de León contra las herejías en el 180. Pero ¿qué pasa? Que viene el texto crítico en el 350, muchísimo tiempo después, y dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, pero la evidencia patrística sugiere que el texto fidedigno debería de ser unigénito Hijo de Dios, y no unigénito Dios. Muy bien. Siguiente lámina, hermano, por favor. Muy bien, gracias. Dice, Ireneo de León, libro contra las herejías, página 335, dice, esto es importante, hermanos, póngame atención, esto es muy importante, dice, tal como el eunuco mismo decía al pedir ser bautizado, y ese texto está en la Reina Valera, que es a su vez el texto mayoritario, y el texto bizantino, dice, al ser bautizado al instante, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Una referencia del texto mayoritario en el año 180. Pero ¿qué pasa con el Sinaítico y el Vaticano, que es a su vez el texto crítico? No existe el versículo. Es suprimido, es borrado de la lista del Nuevo Testamento. Es quitado por completo. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? Siguiente, hermano, por favor. Gracias. Miren. Ireneo de León, libro 3 contra las herejías, página 319. Esto es importante, hermanos. Mire, en el texto crítico, por lógica, ya lo hemos declarado que no aparece el final de Marcos desde el versículo 9 hasta el versículo 20. No aparece el final largo de Marcos en todo el texto del Nuevo Testamento del texto crítico, siguiendo el Sinaítico y el Vaticano. No lo traen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Ireneo de León en el 180 ya tenía conocimiento del final largo de Marcos, y cosa que el texto sinaítico y el Vaticano, estamos hablando de 200 o 250 años después, lo borra por completo de su lista. Ireneo de León dice en la página 319, su libro 3 contra las herejías, más el final, todavía por el amor de Dios, más el final de su evangelio, dice Marcos. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue acogido en los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Por favor, vaya a su Biblia y dígame si no aparece en el final largo de Marcos que tiene la Reina Valera. Esto es importante, hermanos, para la crítica textual. Claro, he dicho que la evidencia patrística es terciaria o secundaria, pero sin lugar a duda es de importancia también vital en este aspecto. Lo que quiero llegar con la comparación que estamos haciendo ahorita es cómo el texto mayoritario está presente en los pensamientos y la redacción y la citación de los patrísticos, de Ireneo de León, de la Didache, de Policarpo, de hombres célebres de la teología cristiana en el segundo siglo. Siguiente lámina, hermano, por favor. ¿Cómo resumimos la primera parte? Muy bien, resumimos, hermanos, que el texto mayoritario constituye el 95% de los manuscritos. MSS es manuscritos de los manuscritos del Nuevo Testamento, contra solo el 5% que constituye el Sinaítico y el Vaticano. Por otro lado, el texto mayoritario es más antiguo que el Sinaítico y el Vaticano, que ya lo hemos comprobado con la evidencia patrística. El texto mayoritario es citado por los padres de la Iglesia. Esto podemos resumir la primera parte, hermanos. Ahora, la siguiente lámina, hermanos, por favor. Hermano Frank. Muy bien. Pues ahí, hermano, están las fuentes, obras escogidas, Ireneo de León, páginas 319, 323, 335, editorial CLIE, editora Ana Magdalena Troncoso. Obras escogidas, Padres Apostólicos, páginas 102 y 230, Alfonso Ropero, y el texto del Nuevo Testamento, Biblia de Estudio César Vidal, página 946. Ahora sí, como decimos en México, de la siguiente, hermano. Ahora sí, como decimos en México, a lo que te truje, chencha. Muy bien. Existe, hermanos, evidencia textual
de manuscritos para el final largo de Marcos? Oh, por supuesto que existe evidencia textual para el final largo de Marcos. Miren, del final largo de Marcos contamos con 10 manuscritos unciales escritos en mayúscula, unciales es mayúscula, que data del siglo II al siglo IV. Por otro lado, tenemos 17 minúsculos del siglo II al siglo V. El final largo de Marcos se encuentra en diferentes versiones antiguas, la Peshitta siria, la versión gótica, la versión itálica, la versión sirio-arkensi, la Vetus latina. Presente en cinco versiones antiguas escritas en latín o en sus respectivos idiomas. Tenemos evidencia histórica de 10 manuscritos unciales, de 17 minúsculos del siglo II al V, de manuscritos unciales del siglo II al IV, en diferentes versiones antiguas, repito, la Peshitta siria, la versión gótica, la versión itálica, la versión sirio-arkensi, la Vetus latina. Contamos no poco, sino bastante, contamos con 8.000 manuscritos en latín que contienen el final largo de Marcos. Imaginen, con 8.000 manuscritos en latín, no en griego, en latín, que contienen el final largo de Marcos. Siguiente, hermano, por favor. Ahora, esto es pero muy importante, hermanos. Miren, contamos con no menos de 1.700, escuche bien, 1.700 manuscritos en griego del Nuevo Testamento que contienen el final largo de Marcos, contra solo 2 manuscritos que no lo contienen. Hay un minúsculo 302 o 307 que ni siquiera entra en relevancia, que es hasta del siglo XII. Entonces, solamente 2 pobres manuscritos del siglo IV, que es el Sinaítico y el Vaticano, no contienen el final largo de Marcos, contra 1.700 manuscritos en griego que contienen el final largo de Marcos. ¿No le parece algo sospechoso que la reproducción del final largo de Marcos empezara a copiar, y eso quiere dar a entender por una lógica sencilla que era un texto conocido por Ireneo de León en el 180 y por los demás patrísticos? Vamos a mostrar evidencia patrística todavía, no se me vaya. Esto sí quiero que quede muy claro, hermanos. La evidencia primaria son los manuscritos del texto griego del Nuevo Testamento, y 1.700 manuscritos en griego contienen el final largo de Marcos. Ahora, contamos con 3.000 manuscritos armenios que contienen el final largo de Marcos. Contamos con 200 manuscritos georgianos que contienen el final largo de Marcos. Es más, el erudito del Nuevo Testamento, William Farman, argumenta que el final de Marcos, erudito del Nuevo Testamento, se encuentra en el 99% de todos los manuscritos del Nuevo Testamento. Qué casualidad que solamente 2 no se encuentran y que son textos corruptos también. Por ejemplo, Justino Mártir mencionó parte del final de Marcos en su primera apología. Y esto que quede muy claro. Justino Mártir, hace una paráfrasis de ciertos pasajes del final largo de Marcos. Tampoco quiero mentir que cita textualmente todo el final largo de Marcos, porque sería mentira, mas hace una paráfrasis que solamente se encuentran en el final largo de Marcos. El que sí lo menciona textualmente, en el cual aquellos que dicen que el texto no es genuino deben lidiar, es Ireneo de León. Menciona el final de Marcos en su tercer libro, Contra las herejías, el cual lógicamente no se puede negar. Hermano, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Gregorio Magno, teólogo del siglo III, lo menciona en su homilía In Evangelia 21. Beda el Venerable, un teólogo también, en su In Marcus o Tratado de Marcos 4:45, menciona el final largo de Marcos. También hace un comentario del final largo. Agustín de Hipona, en su Tratado Consensus Evangelisturum 3:25, lo menciona también. De hecho, el propio Agustín de Hipona, si usted lee sus textos, argumenta que muchos en su época querían quitar el final largo de Marcos porque... Corrijo. Era el Evangelio de Juan,
de la mujer adúltera, que de hecho se me estaba pasando, corrijo esa parte, hermanos, me estaba confundiendo. De hecho, Agustín de Hipona, en uno de sus tratados, argumenta que muchos querían quitar del Evangelio de Juan también la perícopa de la mujer adúltera, porque como querían justificar que dado que Jesús perdonó a la mujer adúltera de su adulterio, entonces muchos querían practicar eso y querían sacarlo del Evangelio. ¿Por qué es importante? Porque aquel que no lo trae la perícopa de la mujer adulta, ¿quién creen que es? Por supuesto, es el texto crítico que sigue el Vaticano y por supuesto el sinaítico. Ahora, estas citas que acabo de mencionar, hermanos, son tomadas de la Biblia de Estudio Patrística de Editorial CLIE, página 1529. Ahora, al final, hermano, por favor, hermano Frank, la última diapositiva. Muy bien, pues ahí están las fuentes. Obras escogidas, Justino Mártir, página 116, Editorial CLIE, Alfonso Ropero. Obras escogidas, Ireneo de León, página 319, Editorial CLIE, editora Ana Magdalena Troncoso. Este es un link de YouTube que es muy interesante. Yo lo recomiendo ampliamente seguir este canal, que es ¿Cuál es el final de Marcos? Primera parte, episodio 9, que es texto y teología. Tienen buenísimos argumentos. Me gustó mucho las referencias que hace el personaje de ahí. Hay un link también muy importante que es Texto y Canon, un caso para el final largo de Marcos, que es un buenísimo artículo bien académico que hace una defensa del final largo de Marcos. Y por último tenemos una introducción a la crítica textual de Rubén Diveira, Andrés Mexner, Matthew Layton y pues todos los autores que usted puede leer ahí, páginas 131 y 132. Hermano Frank, si me hace favor de regresarme en la lámina número 5, por favor. Hermano, regresarme Muy correcto, hermano, muy bien, ahí. Muy bien. Hermanos, ahora, con toda la evidencia patrística y con la evidencia de los manuscritos y con las implicaciones que trae tratar a colación el texto vaticano y el sinaítico como el mayor exponente del Nuevo Testamento, ya puede usted notar a simple vista las implicaciones teológicas que tiene eso. Hermanos, borrar la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, falla cristológica. Fallar, por ejemplo, y quitar o suprimir o borrar donde Jesús está pidiendo perdón por sus enemigos, donde está el amor de Dios y la redención de los seres humanos ahí presentado, y cómo podemos ver a ese Cristo perdonador. Si tú quieres seguir el texto crítico del Vaticano y el sinaítico, tienes que quitar donde Felipe le dice, bueno, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Bueno, el eunuco le dice a Felipe, ¿crees? Y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, si alguien dice, creo, ¿crees qué? ¿Qué va a creer entonces? Si suprimes ese versículo, que el texto crítico, por supuesto, lo borra de la lista. Ahora, tienes que añadir, por ejemplo, también, y quitar, tienes que añadir la oración de Manasés en el Antiguo Testamento, Eclesiástico, Judí, Tobías, Esdras. Tienes que quitar el libro de los Salmos 105, 27, 137, segundo de Samuel, y tienes que quitar todo el libro de Génesis completo, de Génesis 1 al 45. Si seguimos tu lógica de las implicaciones de tomar que el Vaticano y el sinaítico son, por lo tanto, los textos más fidedignos para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Ahora, he dicho, hermanos, que esto de verdad que tiene muchas implicaciones. Lo vuelvo a mencionar porque quiero que quede bien claro este punto. Tendrías que quitar del Nuevo Testamento primera y segunda de Timoteo, que son cartas pastorales que enseñan teología a través de una correspondencia personal. Tendrías que quitar Tito, Filemón, el libro de Apocalipsis. O sea, hermano, estas implicaciones no son menores de ninguna manera. El texto crítico, que a sus veces el Vaticano y el sinaítico son textos corruptos que no deberían ser utilizados para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Hermanos, no estoy abarcando todos los problemas acá, pero quiero dejar en claro lo siguiente. Aparte de los problemas de la crítica textual que presenta decir que esto no aparece en los fidedignos manuscritos, que solo constituyen el 5% del Nuevo Testamento, realmente, hermanos, en un análisis exegético profundo, las implicaciones teológicas, incluso cristológicas, de eliminar esos versículos del Evangelio final de Marcos, de verdad que es bastante problemático. Ahorita no vamos a tocar esos temas exegéticos, pero sí quiero decirles, hermanos, que por favor
vamos a realizar un próximo programa con el hermano haciendo un análisis exegético de estos versículos que de verdad que son de mucha importancia para la teología cristiana. Y quisiera finalizar mi breve exposición con esto, hermanos. Pónganme muy buena atención. Si realmente el final de Marcos terminara abruptamente, digo abruptamente, en el versículo número 8, perdón, ¿dónde aparecería la gran comisión? ¿Dónde aparecería la ascensión de Cristo? Que sí aparece en los evangelios sinópticos. ¿Dónde está la coherencia narrativa interna de la sintaxis del Nuevo Testamento? ¿Dónde está la coherencia de versículos y las hilaciones de la historia? ¿Cómo se supone en sus 5 sentidos va a terminar en el versículo 8 con miedo y llorando? Porque la tumba estaba vacía. ¿Dónde está la resurrección ahí presentada plenamente? ¿Dónde está la gran comisión? ¿Dónde está la ascensión? O sea, todo esto son de suma importancia, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Ahora, hermanos, estos no son problemas menores, sino que son problemas teológicos que sí debemos tomar muy, pero muy en cuenta. Mis hermanos, mi deseo de mi corazón es que usted pueda entrar de lleno a estos puntos, defender la fe, porque de verdad que uno debe estar preparado para todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y por último, yo quisiera recalcar esto, miren, el señor Carlos Ochoa, yo no tengo nada contra él, de ninguna forma no ataco ni a su persona, sino a su pensamiento, que personalmente me parece erróneo. Él dice que para él no hay ningún problema decir que el texto es canónico y espurio, pero para su desafortunada suerte es completamente genuino y esta noche se ha probado hasta el cansancio. Mis hermanos, dejo lugar aquí a mi hermano Frank y que nos haga su respectivo comentario. Amén, amén, hermano. Excelente exposición. Creo que todo ha quedado bastante claro y precisamente iba a hacer un pequeño comentario respecto al señor Carlos Ochoa, que también concuerdo con el hermano Francisco, no tenemos nada en contra de él, sino que nos vamos en contra de sus argumentos y en contra de sus enseñanzas que no están bien orientadas. Bien, él siempre trata de buscar o ser ambiguo para tener una salida, un escape, al decir que para él no hay ningún problema decir o aceptar que es espurio, que lo puede tratar, puede conversar, pero cuando no le conviene algo tampoco es problema aceptar que sea canónico. Eso es ser deshonesto, porque no es, o sea, si no acepta un argumento, me voy por el otro. Entonces, ese no es no es una buena manera de proceder. Ahora, hermano Francisco, viendo todo este desarrollo que usted nos ha planteado magistralmente, podemos comentar que en ese trabajo de la crítica textual, los textualistas, que son aquellos personajes que se dedicaron a estudiar estos testigos, estos manuscritos, en la crítica verbal ellos podían tratar de evitar confusiones o repetición de errores en el futuro. Sin embargo, algún copista más adelante podía haber un comentario al margen. Ahora, hermano Francisco, si estoy errado, me corrige. Estamos en esto, estoy simplemente dando algo de contexto de la crítica textual, que esos textualistas en el futuro podían ver un comentario al margen. Sin embargo, ellos podían asumir que se le había pasado al copista anterior y que formaba parte de ese texto y lo introducían, y a las finales, después de tantas copias, entonces se hacía parte del texto y se estaba tomando entonces como fidedigno. Ahora,
estoy orientado hacia la verdad, hermano. Muy bien, hermano. Mire, puede ser en cierta medida posible, pero va lo siguiente. Mucha gente dice un dicho, pues no sé decirlo mundano, secular, que dice, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, pero en el texto del Nuevo Testamento no aplica la misma lógica, no aplica la misma lógica. ¿Por qué? Porque realmente los copistas del Nuevo Testamento, no todos, pero algunos eran cuidadosos para copiar la palabra de Dios, porque claramente que había copistas que no sentían aprecio por la palabra, pero por otros sí. Por ejemplo, algunos monjes del siglo IV, V, lógicamente tenían bastante preocupación para que el texto de la Biblia fuera reproducido fielmente. Y aparte, hermano, mire, las pequeñas diferencias o diferencias que podamos encontrar uno que otro texto del Nuevo Testamento, se puede hacer simplemente con una revisión mayoritaria, llegar a la conclusión del pensamiento original. ¿Cómo? Como el mismo ejemplo que le puse, mire, contamos con 1700 manuscritos del Evangelio según Marcos. De los 1700 manuscritos del Evangelio de según Marcos, solamente 2 manuscritos, que es el Sinaítico y el Vaticano, no contienen el final largo. Contra toda la abismal evidencia patrística y de manuscritos que sí lo contienen. O sea, eso no es una evidencia menor. Eso no es algo que se le pueda pasar uno por las narices. No, por supuesto que hay que tomar en cuenta esa evidencia de manuscritos. ¿Por qué? Porque si la evidencia mayoritaria constituye el texto original, bueno, imagínense, hermano, ¿quién va uno a creer? Si la evidencia está presente, si la evidencia está ahí de los 1700 manuscritos que contienen final largo, solamente 2 no lo tienen. Entonces, imagínense, como le digo, si seguimos la lógica de bastantes teólogos, y mire, Bruce Metzger es un gran erudito del Nuevo Testamento, de la crítica textual, pero era completamente liberal en su teología. Y juntamente hace un tratado del Nuevo Testamento con el erudito de la crítica textual también, Ehrman, que es completamente ateo, desprecia la escritura. Yo creo que ese hombre agarraría la escritura como papel de baño. Entonces, realmente le vale un comino si el texto es fidedigno o no. Y Brooks Metzger, a pesar de que era cristiano, era completamente liberal en su teología. Entonces, eso no lo quita de ser académico, pero lógicamente sus percepciones, sus ideas pueden ser presentadas, su inclinación de apoyar el Sinaítico y el Vaticano. Pero una revisión concisa, si seguimos esa lógica de decir, dado que son fidedignos, dados que son los más antiguos, entre comillas, entonces sigamos el Nuevo Testamento para su reconstrucción, el texto Sinaítico y el Vaticano, pero esas implicaciones son bastante delicadas. ¿Por qué? Porque tendríamos que quitar bastantes versículos del Nuevo Testamento, añadir del Nuevo Testamento, quitar del Antiguo Testamento y volver a añadir al Nuevo Testamento. Entonces, claro, es bastante peligroso, pero para ser conciso, sí puede ser posible que, de hecho, algunos escribas copiaban el texto y ponían un comentario como margen o entre corchetes sobre tal vez uno que otro hacía un aparato crítico de tal vez este versículo no era, o tal vez algo así, como la coma juánica, que solamente el 1% de los manuscritos aparece. Solamente el 1% de los manuscritos, y podemos hacer un programa totalmente en eso, porque alguien podría argumentar, bueno, que tú defiendes el texto bizantino y ahí tiene la coma juánica, entonces por lo tanto tú tienes que defender eso. Mire, yo tengo un video en mi canal donde explico cómo las primeras 2 o 3 ediciones de Erasmo de Rotterdam no contienen la coma juánica, y aparte de eso, Lutero utiliza la segunda o la tercera edición de Erasmo, y por lo tanto, ¿qué cree? La Biblia alemana que tradujo Lutero no tiene la coma juánica. Entonces, es que precisamente, disculpe hermano, precisamente por Erasmo de Rotterdam es que le hacía el comentario, porque él se resistió en primer momento que le entregan los manuscritos. Bueno, hazme una compilación, y él dice, esto aparece, no aparece porque por los comentarios al margen, todo aquello, y ya sabemos la historia. Que él entonces al final él accede porque le tuercen el brazo o los 2 brazos, y ya a las finales sabemos también que él entonces comentó lo que había sucedido en realidad, que eso, bueno, que entrar en esto es bien profundo, y
ya veo que a usted esto le apasiona y solamente decimos en mi Panamá, solamente hay que darle un poquito de cuerda para que se suelte. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Ya tenemos el compromiso de hacer otros programas que salen a raíz de esto, hermano. Le escucho. Sí, es que de verdad, hermano, mire, es que la coma juánica solo constituye el 1% de la totalidad de manuscritos del Nuevo Testamento y efectivamente ese 1% constituye el texto bizantino, pero estamos hablando de mucho tiempo después, no los primeros 5 siglos de la Iglesia, estamos hablando de siglos posteriores, del siglo 9, 11 y 12. Entonces, lógicamente, desde la crítica textual, desde una revisión mayoritaria, pues es lógico que no se encuentran. Entonces, eso es muy, muy importante. De hecho, la familia 35, que es una de las familias de mejor transmisión textual del Nuevo Testamento, no contiene la coma juánica. Y ahora, intertextualmente hablando, tampoco entra en colación la coma juánica para hablar de un exégesis del Nuevo Testamento, no empata en la idea ahí. De hecho, le reitero, yo tengo un video completo, bueno, tengo 3 videos, un análisis histórico, exegético, y bastantes teólogos no creen que ese texto es genuino. Entre ellos está John MacArthur, está Bruce Metzger, está Francisco Lacueva, que de hecho su edición no lo trae, porque lógicamente está en el texto crítico también, y pues de hecho, mire, el texto crítico tampoco lo trae la coma juánica, y por otro lado se me pasa uno, Wayne Grudem, en su Teología Sistemática, que es un librazo grueso, también confiesa que no cree que ese texto es genuino. Si los eruditos de primer nivel dicen que no es, que le voy a creer un jovencito, no sé lo que sea, diciendo que sí es y que está y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, y hablando en términos manuscritos, solamente el 1% aparece la coma juánica. Entonces, podemos hablar de un tema específico. De hecho, la perícopa de la mujer adúltera, el texto crítico lo suprime, lo borra completamente, lo cual es injustificable desde el aspecto de los manuscritos. De verdad que a mí me enoja estas cosas, porque teología bíblica hay presente en la perícopa de la mujer adúltera. El perdón de Dios, la misericordia de Dios, intertextualmente está completamente hilado la idea la una de la otra, y quitar esto es tan abrupto como quitar que las mujeres quedaran con miedo y la resurrección, la gran comisión, pues la ascensión ya no aparece. Qué curioso que son los sinópticos. En serio, hermano. Amén, amén, hermano. Así que esta jornada ha sido de mucha bendición. Estoy convencido que ha sido de bendición para los hermanos. Así que muchas gracias por su exposición, apreciado hermano Francisco. Que estamos también en transmisión simultánea con Ministerio Pasión por las Escrituras, y le animo a todos los hermanos presentes que se suscriban al canal Cairo 507, también el Ministerio Pasión por las Escrituras, que activen la campana de notificación para cuando publiquemos programas como este, entonces les informen al momento que empezamos la transmisión. Apreciados hermanos, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima emisión, pidiéndole al Señor nos despida de este lugar, mas no de su presencia, y que nos vuelva a reunir una vez más con una alabanza en los labios para Él, porque solamente Él se lo merece, solamente que toda la gloria, la honra, el poder y el señorío, la majestuosidad sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apreciados hermanos, Dios me los bendiga. Hermano Limones, para que se despida de su audiencia y todos los presentes. Claro, mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un honor, y le hablo desde el fondo del corazón, ha sido un honor estar con usted, platicar con usted, hacer esta exposición con usted. De igual forma, yo pido de manera atenta a todos los hermanos que compartan el video, que se suscriban al canal de mi querido hermano Frankie, a mi canal también, Ministerio Pasión por las Escrituras. De verdad que, hermanos, este trabajo que estamos haciendo es de mucha ayuda para poder ayudar a los hermanos. Hermano, antes que se me pase, ¿qué comentó alguien ahí? La verdad, no, se me pasó lueguísimo ahí. ¿Cuál de todos los comentarios, hermano? Ahí hasta el pastor Polo le envía saludos. Creo que Doctrina Primitiva dice algo ahí. Así. Hay varios.
O lean, o si adelante, si quiere algún comentario ahí, pues lo checamos para saludar a los hermanos también. Ah, listo, listo. Doctrina, aquí está. Ah, mire, uno de doctrina primitiva dice 1 Corintios 10:9, concuerdan entre Ireneo y el mayoritario. Efectivamente. Gloria a Dios. Ah, mire que dice que en el canal de Doctrina Primitiva tiene la posición oficial de la Pentecostal Unida Internacional sobre el texto crítico. Qué bien. Ah, hermano, bueno, Doctrina Primitiva, no sé quién es el hermano, pero yo actualmente no pertenezco a la UPC. Yo no soy de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ni soy de Colombia, soy mexicano. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Apostólica Fuente de Verdad, que preside el hermano Samuel Valverde y el hermano Jorge Medina. Nada más para aclarar ese punto, porque me puede decir que soy de la Iglesia Pentecostal, pero no, estamos en Fuente de Verdad. Solo sí, eso. Y el hermano es de Chiapas. Efectivamente, la tierra del café. Amén. De México lindo y bonito. École, mi querido hermano. Dice, bueno, el pastor Luis Polo dice que es buena investigación y que edifica al pueblo de Dios. Bien, estos son los más relevantes y todos los hermanos, aquí el hermano Roger le dice excelente exposición, hermano Francisco. Así hermano, que... un abrazo, mi hermano. Era por usted. Pero bueno, ya sabemos, apreciados hermanos, visiten al Ministerio de Pasión por las Escrituras, se suscriben a su canal que tiene muchos trabajos y muchos videos, pero excelentes. Les va a gustar, se los aseguro. Así que, bueno, amén. Dicho esto, podemos ya entonces despedir a toda la audiencia. Nos veremos pronto. Así que el hermano Francisco va a estar de regreso muy pronto. Bendiciones, apreciado hermano Francisco, y a todos los presentes. Bendiciones al 100 por 1.